Hola y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo contexto. Básicamente esta es la parte 2 de 20 cosas que aprendí en mis 20s y estaba checando cuántos de los puntos, porque son 20 puntos, básicamente, ¿no? 20, 22 por ahí, puse 2 extra como bonus. Y dije, a lo mejor lo corté a la mera mitad para que la primera parte justamente, digamos, ¿cuál es la mitad? Pues 12, no, 11. 11 y ahora otros 11, ¿no? Pero no, en el episodio anterior dijimos 8 puntos, así que esperemos que hoy toquemos los, ¿cuántos? ¿12? ¿No? Sí, 12 puntos que nos faltan para poder finalizar en 2 partes, si no van a tener que hacer 3. No todos los escribí a los 20, seguramente escribí muchos a los 20, pero después los fui rellenando hasta que se fueran convirtiendo en 20 puntos y seguramente fue a los 21, 22, 23, tal. Así que bueno. El siguiente que seguía y que nos quedamos en el video anterior es improvisa más de lo que crees. Las cosas orgánicas salen de momentos maravillosos que no planeaste. Y sí, ¿cuántas veces, no sé si a ustedes les pasaba en la universidad o en la escuela cuando les tocaba exponer alguna clase, que les tocaba y decían, bueno, tenemos que estudiar lo que tenemos que exponer, obviamente, para tener la información, pero ¿cómo lo doy? Como el promedio de personas que siempre da la clase y solamente a veces lee una parte y quizás alguna otra la explica, pero brevemente, y luego lee diapositivas, ¿no? O bueno, a lo mejor cambia la manera de exponer en algunas clases, ¿no? Pero en algunas escuelas, quiero decir. Pero bueno, ¿era eso o literalmente algunos se lo aventaban? Y digo algunos, como yo, porque me gustaba mucho hacerlo, como tomarlo como un reto, ¿no? Como tomarlo como un reto porque no me gustaba hacer las clases de la forma que lo hacía la mayoría en el tema de leer el tema, las diapositivas y solamente exclusivamente lo que dice el libro, ¿no? Y básicamente iba a hacer la clase sin preparación prácticamente, decían, no, lo improvisado sale mejor, lo improvisado sale bien. Y empezaba a decir cosas relacionadas con el tema conforme a mi conocimiento y conforme que había estudiado como tal para que fuera un poquito más pues dinámica la clase, ¿no? Creo que eso es lo que suele pasar en general en la vida, en lo que sea. Siempre las cosas que más te sorprenden por algo no son planeadas, ¿no? Y a veces son las que mayor felicidad causan. Entonces, si te toca improvisar en alguna parte, en algún contexto, tómalo como un reto y tómalo como algo divertido, porque créeme que lo que no es planeado es lo más genuino y es lo que más te va a hacer feliz. El siguiente punto dice, el tiempo libre también es inversión, no desperdicio. Obviamente hay muchísimas cosas que podemos hacer en nuestro tiempo libre. La mayoría hacemos cosas que nos hacen feliz, que nos llenan con un objetivo también en un futuro y eso es bastante bueno. Pero si en tu tiempo libre decides descansar, decides dormirte, decides echarte una siesta, decides... A ver, casi no soy partidario de no hacer absolutamente nada en el tiempo libre. Y con nada me refiero a estar sentado en un sillón y prácticamente dejar que tus pensamientos sigan y sigan y sigan mientras tienes la tele de fondo, suponiendo que no la estás viendo. Pero si tú quieres descansar y relajar tu mente, también es válido. No dejes que nadie te diga que eso está mal, porque ya vamos a llegar a un punto en el que las opiniones ajenas no tienen por qué influir en cuanto a tus decisiones. Más que nada, lo que tienes que hacer en el tiempo libre es cosas que te motiven, cosas que te hagan mantener tu estado de ánimo, porque a lo mejor no te gusta tu trabajo y eso es totalmente válido también. Muchísimas personas trabajan por necesidad y básicamente cuando tienen el tiempo libre a veces no lo aprovechan y cuando ya tienen que volver otra vez al trabajo es como un dolor de cabeza constante y es un ciclo que no tienes que dejar que se repita. Cuando sales del trabajo tiene que ser literalmente como cuando salen estas escenas de las películas que abren las cortinas y te estás despertando y sale un sol maravilloso. Eso tiene que significar, en dado caso, que tu trabajo no te sirva, porque lo estás usando de que el tiempo fuera de tu trabajo para recargar las pilas que te quitó ese trabajo que a lo mejor no te gusta, ¿no? Pero que lo haces porque tienes que proveer para tu familia o porque tienes que hacerlo, ¿no? Porque tienes que trabajar. En el dado caso que sí te guste, obviamente, pues bueno, siempre vas a estar, o el tiempo en el trabajo también te va a contribuir a tu felicidad, pero no significa que cuando ya no estés en el trabajo no debas de ya no hacer esas actividades porque ya tienes las pilas recargadas porque te gusta tu trabajo, ¿no? Siempre hay que encontrar algo que hacer, así como siempre decimos la frase de siempre hay que encontrar algo por lo que luchar al futuro, siempre hay algo que hacer y más que nada ahora que tenemos el internet, que tenemos para las personas que les gustan los videojuegos, que tenemos para poder hacer deporte, no necesitamos una cancha, a veces podemos improvisar, ¿no? Nuestro centro de entrenamiento cultural
podemos aprender nuevas cosas como lo son los idiomas o cursos, que literalmente hay cursos gratuitos en línea para poder enfocar y entrenar tu mente, ¿no? Básicamente se trata siempre de encontrar algo que te motive. Vale, lo que sigue es una muy importante. Dice, tus 20s no son una carrera contra los demás, aunque muchas veces se sienta así. De hecho, ese es el problema, que lo veas así. Más que nada hoy en este mundo que tiene las redes sociales para compararte con los demás, ¿no? Es básicamente lo que no debes de hacer. Toma estas historias, estas publicaciones, imágenes, videos que suben los demás, que suben, pueden ser como tus amigos, como tus celebridades, lo que sea, como puede ser entretenimiento, puede ser inspiración, pero no los veas como tu competencia, porque, y esto siempre grábatelo, todos tenemos vidas diferentes y todos hemos nacido en contextos diferentes. El tema es que lo veas ya sea como inspiración, ya sea como admiración de qué bueno que lo consiguió esa persona a pesar de la lucha constante y que tú no te sigas rindiendo por compararte con otra persona que sí lo logró mientras a ti te está costando el doble. No importa lo que te cuesta, es tu vida y no necesariamente cuando lo logres lo tienes que compartir con alguien más y no necesariamente cuando fracases lo tienes que compartir o lo tienen que saber alguien más. Y si lo llegan a saber, ¿qué importa lo que digan? Tú sigue luchando porque es tu vida y nadie más es el protagonista de esa vida. Créeme que a los demás tampoco les importa tanto como piensas que les importa. Vale, la siguiente está un poquito relacionado con la comparación, porque dice, la comparación constante mata la creatividad y la paz mental. ¿Por qué crees que algunas actrices, actores, celebridades se alejan mejor de las redes sociales o tienen a alguien que se las administre? Vale, es básicamente lo mismo que el punto anterior, así que no quiero quedarme mucho en este punto. Y esto es mucho lo que pasa y lo que va a pasar seguramente con las futuras generaciones, porque nos tocó vivir en un mundo en el que realmente toda la información pues está a la orden del día, ¿no? A la mano, que tú literalmente puedes ver cómo le va la vida del otro al ver una historia, una simple historia de Instagram o lo que sea. No es una comparación, no es una comparación como dije antes, no te debes de comparar porque son vidas totalmente diferentes, les tocó tener elecciones diferentes y decisiones diferentes, ¿no? Entonces, básicamente no son lo mismo. Que tú estés luchando y te estés tardando más quizás no significa que seas más fracasado que otra persona. De hecho, le da muchísimo valor a tu vida por el hecho de que nunca te rindes. Y se me va a acabar la pila. Vale, finalmente, se ha cargado finalmente la cámara. Joder, tuvo que pasar un espacio de tiempo entre tal y tal. No me gusta hacer eso entre videos porque pierdo la idea de lo que estaba tratando de decir en ese momento. Pero bueno, estamos de regreso y finalizando con el punto este de que la comparación constante mata la creatividad. Sí es cierto, por eso muchas celebridades, como decía el punto, optan por no tener redes sociales para pues eliminar esa toxicidad que siempre va a haber ahí y el tema de no compararse con otros más, sino simplemente enfocarse en lo suyo. Lo que sigue es, no siempre necesitas un plan perfecto, simplemente necesitas empezar. Y esto va muy relacionado al tema de que a veces nos da miedo, ¿no? Empezar a hacer algo, empezar a hacer una inversión grande, dar un primer paso a meternos dentro de una carrera porque no estamos seguros si esa es la que nos va a gustar en un futuro, el tema de no empezar un proyecto porque puede salir mal. Tú empiézalo. Como no es ¿cómo se dice? Promo, pero la frase de Nike tiene mucha razón. Just do it. O sea, solamente hazlo. Solamente hazlo. Si tú en ese momento te sientes feliz, capaz, hazlo, aunque no tengas, digamos, este plan perfecto y estructurado de aquí a 5 años. De aquí a 5 años, aunque tengas un plan, nunca sabes qué es lo que va a pasar. Entonces va relacionado también al tema de que y siempre vas a tener que improvisar e improvisar. Uy, por cierto, se me olvidó prender esta lucecita de aquí que daba un poco más de luz y ahora sí está un poquito diferente. Está bien también tener un plan, digo, ninguna de las dos está bien o mal, pero el tema es que aunque tengas un plan, siempre las cosas pueden cambiar. Entonces, quítate ese miedo, quítate esa vergüenza. Al final de todos somos humanos luchando cada uno por su objetivo o meta clara. Manténlo para ti mismo y ve adelante con ello si te sientes seguro. Solo
hazlo. Vale, el siguiente punto menciona aprender a estar solo es tan valioso como aprender a estar acompañado. Y aquí hay algo que me da mucha risa, que muchas personas ven como algo difícil, como un challenge, como algo de que, wow, si vas al cine solo o si consigues ir al cine solo o a un restaurante solo por tu cuenta, pedir mesa para uno, o a esos lugares en donde normalmente lo más normal es ir acompañado, que si lo consigues hacer solo, wow, tienes un gran estatus de de que te quieras a ti mismo, de autoevaluación y que estás como que en otro estado mental. Creo que es lo normal debería de ser que normalicemos ir solos a ese tipo de lugar y valorar, como lo dice el punto, valorar estar solos. Y hay que aprender también a estar solos. ¿Sabes el beneficio máximo que tiene aprender a estar solo? Que realmente no te vuelves, digamos, dependiente de alguien o de algo o de algún contexto específico, ¿no? Sino que realmente al aprovechar este tiempo en el que tú estás solo y al sentirte feliz con que tú estás solo y que puedes hacer estas, digamos, actividades que para muchas personas son difíciles por el tema de la vergüenza, por el tema de pena, por el tema de que los demás no lo hacen, no quiero ser el rarito que lo haga, ¿no? No es raro. Realmente inténtalo, ya lo he dicho, al cine, al restaurante, a caminar solo por tu cuenta, a tener ese espacio, porque normalmente cuando estamos en esa soledad, que no significa algo malo cuando tú lo haces por tu cuenta, empiezas a divagar ideas en tu mente y realmente eso te ayuda a generar nuevas ideas, generar nuevas cosas que para ti mismo te van a servir en tu vida diaria. Así que no, estar solo no es malo. De hecho, saber estar solo te hace una persona más independiente y te hace una persona más consciente del valor propio que le das a tu vida, ¿no? El siguiente punto, otro de los 20 que nos dicen mucho, y esto es desde pequeños, no nomás en los 20, pero en los 20 también hay que tenerlo muy en claro para poder hacer este crecimiento que siempre queremos, es el de la disciplina. Te va a llevar mucho más lejos que tu motivación. Ambas cosas, ojo, hay que tenerlo en claro, ambas cosas son buenas, tanto la motivación como la disciplina. Sin embargo, la única que 100% te va a dar resultados garantizados, porque la motivación no te lo garantiza, la motivación es como soñar, pero para que esos sueños se vuelvan materiales y que tú puedas estar aplaudiéndote a ti mismo y sentirte orgulloso de ti mismo, tienes que tener disciplina. Disciplina es hacer las cosas cuando no tienes ganas. Disciplina es mantenerte, digamos, en ese trabajo a pesar de que no te gusta mientras estás intentando cambiar eso de alguna manera, ¿no? Pero siguiendo adelante, no rindiéndote, generando, digamos, ingresos, si estamos hablando de lo económico, para llegar a esa meta. Si estamos hablando, por ejemplo, de una meta que quieres tener un proyecto para en 5 años, pues bueno, la disciplina durante esos 5 años que tú te levantabas temprano para generar ideas, para seguir aumentando la validez de ese proyecto y que se haga realidad, aunque vayas paso a pasito, suavecito, súper lento, pero que vayas avanzando, eso es disciplina. Levantarte cada mañana con un objetivo y con que realmente, a pesar de que no tengas las ganas, que normalmente eso es lo que más nos detiene, tanto la pereza como el hecho de que no lo dejo para mañana, el hecho de no tener la actitud en ese momento o de enojarte por cosas, también es algo que nos vuelve indisciplinados. Realmente el tema disciplina ha hecho a las grandes estrellas estar en donde están ahora mismo, ¿no? Otra cosa que también es distinta y que esto se los agradezco muchísimo a mis papás por enseñármelo, porque es algo muy importante, no importa en la etapa de tu vida donde te encuentras, pero normalmente cuando estás joven antes de llegar a los 20 y ya cuando estás en los 20 es muchísimo más importante, más ahora para las generaciones de nosotros. Voy a prender otra lucecita que está por aquí, que se me olvidó. Es el tema de ahorrar. Simplemente ese sería el consejo. Ahorrar. Una vez que eres materialista, siempre vas a gastar dinero en cosas que no son tan necesarias para ser feliz. Y esto se ha demostrado 100% en estudios, en experiencias de otras personas que, por más ricas que sean, no pueden llenar ese vacío de felicidad que muchas personas que tienen menos 40 veces el patrimonio de las personas millonarias son más felices que los que son ricos o tienen mucho dinero. Y ahí está la clave, en donde realmente tú veas dónde está la felicidad. Pero el tema de ahorrar siempre te va a hacer
proveedor, digamos, de poder cumplir una meta que se va a abrir en un futuro, porque siempre, y esto lo aprendí siempre desde joven, porque a mí me gusta mucho gastar dinero en experiencias, no tanto en cosas materiales, ¿no? En mi caso es de experiencias, en mi caso es de que siempre busco, o siempre todo lo que se supone que ahorro, va para una experiencia que me va a dar felicidad, como un viaje, como un lugar, a un lugar que no he estado, un lugar desconocido, a restaurantes con mis papás, al cine por mí solo, ¿sabes? O sea, experiencias, al menos ese es el consejo que al menos me gusta darle a las demás personas, porque siento que eso te da más felicidad que lo material. Ya más relacionado a este consejo es que realmente tú, digamos que tienes 18 años, estás en tu primer trabajo y dedicas siempre al sueldo que te paguen un 2-3%, como se supone que a veces es la caja de ahorro de algunas empresas, pero tú lo haces por tu cuenta y lo tienes en tu casa o en alguna tarjeta de crédito o en alguna tarjeta de débito que siempre ahorras ahí. En algún futuro, cuando tengas 20 años, pues bueno, ya habrás ahorrado una gran cantidad para que no te duela, digamos, gastar del sueldo base con el que estás viviendo al día, ¿no? O sea, ahorrar siempre te va a abrir puertas porque siempre va a haber experiencias o siempre va a haber cosas para lo que quieras gastar en un futuro. Entonces, ¿sabes? ¿Por qué no ahorramos? ¿Vale? Ya casi llegamos al final. Uno que siempre es muy importante. Decir que no también es un acto de amor propio. Y por decir que no, no te conviertes en villano. No, amigo. Por decir que no, estás, digamos que validando a ti mismo cómo te importa o qué tanto te importa realmente, ya sea en una situación de contexto por el bienestar de alguien, que dices no para no afectar a otra persona, a terceros, que dices no porque es válido que en ese momento no quieras hacer esa actividad, que dices no por quedar bien, yo qué sé, hay muchísimas cosas por las que podríamos decir que no, pero no pienses, y también si te toca a ti que recibir el no, no hay que pensar que esa persona que nos dio el no o que nosotros que estamos dando el no, nos vamos a convertir en villanos por eso. O sea, realmente hay que tener este sentimiento o esta sensación, esta emoción que más le ha faltado al mundo últimamente, que es la empatía. Con la empatía vamos a entender siempre por qué decir no está bien. ¿Vale? Ok, tu cuerpo es más fuerte de lo que crees, pero también más frágil de lo que imaginas, así que cuídalo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de que nosotros nos sentimos súper fuertes, súper héroes cuando somos jóvenes y que no nos duele nada, ¿no? Que podemos saltar de aquí para allá, pam, 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 pam. Y eso está bien porque estás lleno de energía. La verdad, aprovecha mucho tu juventud para hacer el deporte que quieras, para sobresalir en donde quieras, porque realmente eso es algo con lo que siempre te vas a sentir en plenitud y bien contigo mismo, ¿no? Pero claro, llegan los 20 y hay que seguir con eso mismo, hay que seguir con esa energía, eso mismo que también hemos escuchado de nunca perder nuestro niño interior que siempre quiere competir, que siempre quiere estar al día, porque al llegar a los 20 te vas a dar cuenta de que hay la rodilla, de que hay de lo frágil que normalmente somos como humanos en general. Nos tocó ser esta raza que así como es una grandísima máquina de que puede resolver las enfermedades que a veces nos dan, podemos librarnos de la gripa, es increíble cómo funcionan nuestros pulmones, cómo funciona todo el sistema digestivo, cómo funciona todo por dentro y lo valoramos. También hay que saber cuidarlo cuando a lo mejor tenemos una lesión, hay que tener esa paciencia para poder hacer que se sane. Realmente a mí me molesta que seamos tan débiles porque siempre soñamos tanto que queremos lograr muchísimas cosas, pero pues bueno, hay que aprender y en los 20 créeme que vas a tener mucho esta sensación de que quieres volar, pero maldita sea, el cuerpo a veces no te lo permite y no te preocupes, siempre va a haber, digamos, espacio para que puedas volver a tener esa movilidad que querías tener antes mientras estés joven. Jóvenes 20, 30, 40, 50, sí, todavía eres joven a los 50, así que si te mantienes en una buena condición física, pues bueno, siempre vas a sentirte bien contigo mismo, así que entrena y siempre mantén en buena forma tu forma física, tu nivel, para que no sientas que digamos que la edad te está pesando, ¿no? Vale, tu carrera o lo que estudiaste y el poder adquisitivo que tienes no define tu valor como persona. Ni de chiste, que no te vengan a decir, y esto es simple y sencillamente así, que no te vengan a decir que aquel porque estudió esto y es, voy a poner un ejemplo, no quiere decir que es lo que diga la gente, aquel porque es ingeniero gana más que tú eres, yo qué sé, licenciado, o que tú eres, trabajas, no sé, en un call center, trabajas como encargado de limpieza de algún área de la oficina, entonces tú vales menos que él. No, absolutamente, todos somos humanos, nadie aquí es alien en este mundo, así que nadie
nadie vale más que otro. Así de sencillo. Nadie. No necesitas tener todo resuelto en tus 20s, ni siquiera la mayoría lo tiene. Esto es un bonus de uno que voy a poner aquí, que seguramente tiene, o es muy parecido. Hay algunas, por eso los puse como bonus algunos, porque son parecidos a unos que ya había puesto, pero los volví a escribir seguramente por alguna experiencia que tuve y quería volver a ponerlos, ¿no? Pero sí. No hay prisa, amigos, no hay prisa. Básicamente, esto es lo que muchas veces dicen, he escuchado en anuncios o en podcast, que la mayoría de personas son exitosas cuando están en el momento justo y en el momento adecuado. Realmente, sí, hay una gran posibilidad de que cuando llegó justo la oportunidad, tú estabas ahí, la tomaste y ahora te fue bien. Mis respetos, aplausos para ti. Muchas veces pasa eso, pero también hay que tener paciencia. O sea, realmente no te tienes que desesperar por tener, como les digo, como lo había dicho en el anterior video, creo, 25, 26, 27 años y que todavía no tienes, digamos, la oportunidad que tú quisieras de trabajo, ¿no? O de estudiantil, o todo resuelto, ¿no? De hecho, yo diría que la mayoría no tienen nada resuelto a sus 20. O sea, los 20, de 20 a 30 es más como una etapa experimental. Y ya de 30 para arriba, conforme toda la experiencia que estás pasando, empiezas a sentir el verdadero cambio y empiezan a llegar las cosas de todo lo que cosechaste, ¿no? Entonces, paciencia, no te desesperes. De hecho, hay un video por el que hablamos justamente de eso, por si lo quieres ver, también es en tono reflexivo. Y ya por último, bueno, hay un bonus también, que se los voy a decir para finalizar. Esto es importante, amigos, de verdad. No se trata de buscar el trabajo perfecto, sino de aprender que no quieres, sino de aprender ¿qué no quieres en uno? Y la frase, básicamente, para definir este punto, creo que es algo que recientemente pasé y que me metí aquí en la cabeza. ¿Qué prefieres hacer en tu vida? ¿Que te paguen por hacer lo que amas o que te paguen por hacer lo que debes de hacer? Así nada más. Así nada más se define este punto. Y creo que normalmente, cuando tienes la posibilidad de discernir o elegir entre varios trabajos a la vez, siempre te vayas por el que te hace más feliz, por el que te sientas más pleno y por el que realmente se acomode con el horario en tu vida. Sé que a veces muchísimas personas no tenemos elección, no hay la posibilidad tal vez y tenemos que agarrar lo que hay. Eso está bien, mientras tú fuera de ese trabajo sigas cosechando para poder conseguir el que realmente quieres y que te haga feliz. Porque créeme que es muchísimo mejor que te paguen por lo que amas que por lo que es una obligación para ti. Y ya por último, como bonus, amigos, la autenticidad atrae más que intentar encajar. 100%, sean auténticos, sean como ustedes se sientan más cómodos, como son realmente. No cambien de personalidad por querer quedar bien con alguien, sino que realmente esto sirve para todo, porque cuando tú eres como tú eres, atraes a lo bueno, atraes al círculo perfecto de amigos, atraes al trabajo también que tú quisieras porque ven que realmente eres una persona genuina y, más importante, atraes a la persona correcta para tu lado, o sea, al amor verdadero, que es lo que muchos aspiran a tener como su meta fija, que cuando ya tienen a su amor verdadero y están juntos los dos, que se aman y les gusta absolutamente todo de esa persona sin rechistar, es porque ambos son auténticos. Así que este último punto como bonus, aplícalo a tu vida diaria. Es lo más fácil del mundo porque no tienes que fingir nada. Y espero que estos puntos de experiencia te gusten, te hayan ayudado, te hayas sentido identificado, lo que sea, conforme vayamos a estar subiendo también muchísimos más puntos reflexivos o videos de este estilo. Cuéntame cuál te gustó más, si ir cambiando de escenario cada vez como lo hicimos el día de hoy para tener un fondo distinto o pues bueno, más natural con el estudio que tenemos como tal. Bueno, intenté hacer los menores cortes posibles, no sé cómo va a quedar este video, estas dos partes, pero bueno, muchísimas gracias a los que vieron las dos partes completas. Espero que les haya, como les digo, servido. Yo solamente quiero compartir esto que escribí para ver si les sirve a alguna persona en su futuro. Y también, pues bueno, es un poquito de la experiencia que fue adquiriendo el Iván del pasado para convertirse en la persona que es hoy en día. Así que gracias por estar ahí. Nos veremos en el siguiente video, que nunca se sabe cuál es. Yo soy Iván. Chao, 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 chao.